Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es simplemente descubre la Biblia simple. Génesis capítulo 50. Yosef se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre, y Jacob fue embalsamado. El proceso para embalsamarlo llevó 40 días, que es el tiempo habitual, y los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días. Cumplido el periodo de luto, Yosef se acercó a los consejeros del faraón y les dijo: les ruego que me hagan el favor de hablar al faraón por mí. Díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento. Me dijo: escucha, yo estoy a punto de morir. Lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán y entiérrame en la tumba que preparé para mí mismo. Por lo tanto, le ruego que me permita ir a enterrar a mi padre, y después del entierro regresaré sin demora. El faraón concedió la petición de Yosef y le dijo: ve y entierra a tu padre, tal como él te hizo prometer. Entonces Yosef partió para enterrar a su padre. Lo acompañaron todos los funcionarios del faraón, todos los ancianos de la casa del faraón y todos los oficiales de alto rango de Egipto. Yosef llevó a los de su propia casa y a sus hermanos y a los de sus casas, pero dejó en la tierra de Gosén a los niños pequeños y a los rebaños y a las manadas. Una gran cantidad de carros de guerra con sus conductores acompañaron a Yosef. Cuando llegaron al campo de trillar de Atad, cerca del río Jordán, llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo, muy solemne, con un periodo de 7 días de luto por el padre de Yosef. Los cananeos que vivían en ese lugar los observaron lamentarse en el campo de trillar de Atad, y luego cambiaron el nombre del lugar, situado cerca del Jordán. Lo llamaron Abel Misraim, porque dijeron: este es un lugar de gran lamento para estos egipcios. Así que los hijos de Jacob hicieron tal como él les había ordenado. Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva que está en el campo de Macpela, cerca de Mamre. Esa es la cueva que Abraham le había comprado a Efrón, el hitita, como lugar de sepultura permanente. Después de haber enterrado a Jacob, Yosef regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de Yosef tuvieron temor y se decían: ahora Yosef mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a Yosef un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando Yosef recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de Yosef y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero Yosef les respondió: no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó.
Yosef y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. Yosef vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver a 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos. Yosef les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces Yosef hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. Yosef murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Termina el libro de Génesis. Descubrimientos para reflexionar de Génesis 50. Descubrimiento número 1. Moisés regresará los huesos de Yosef a la tierra prometida. 3 secciones de este capítulo. Génesis 50, versículo 1 al 13, sepultura de Jacob. Segunda sección, versículos 14 al 21, Yosef reitera su perdón a sus hermanos. Después de la muerte de su padre Jacob, los hermanos de Yosef temen que ahora sí se vengará por lo que le hicieron. Y una vez más, Yosef refleja perfectamente el carácter de aquel a quien su historia representa, a nuestro Salvador Yeshua, que perdonó nuestros pecados y nunca más hará memoria de ellos. Yosef nos da una lección hermosa sobre el juicio y el perdón en Génesis capítulo 50, versículo 19. Dice así: pero Yosef le respondió: no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Se cierra la cita. Yosef reconoce que solo Dios es el juez. Nosotros somos llamados a amar y perdonar a nuestro prójimo y solo Dios puede juzgar. En ocasiones pensamos que es al revés, que Dios ama y nosotros juzgamos. Pero recordemos que es al revés. Nosotros solo amamos y Dios juzga. Por último, en la tercera sección de este capítulo, Génesis 50, 22 al 26, leamos: Yosef y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. Yosef vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver a 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos. Yosef les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces Yosef hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. Yosef murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Yosef le pide a sus hermanos que saquen sus huesos de Egipto, lo cual veremos que sucede más adelante en Éxodo 13, 19, que dice lo siguiente: Moisés llevó consigo los restos de Yosef, porque Yosef había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían, cuando dijo: pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Se cierra la cita. Este texto es también profético de lo que sucederá cuando los huesos secos de Yosef escuchen y vuelvan a la vida para regresar a la tierra prometida. Estos huesos secos representan la descendencia de Yosef dispersa entre las naciones, que recibirán las palabras de Moisés hechas carne en la persona de Yeshua. Leamos Ezequiel 37, versículo 1 al 14. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel
Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los 4 vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Se cierra la cita. De modo que si tú estás escuchando estas palabras de Moisés y te estás arrepintiendo de todos tus pecados y obras que te llevan a la muerte, y estás anhelando que las palabras de Moisés predicadas a través de Yeshua, el Hijo del Hombre, te salven, entonces tú eres parte de los huesos de Yosef que serán retornados a través de Moisés y el soplo del Hijo del Hombre, Yeshua, el postrer Adán, que vino a dar vida y a solucionar la desobediencia del primer hombre. El libro de Génesis comienza con el origen de la vida, el origen del primer hombre, Adán, y concluye en un ataúd en Egipto con los huesos secos de Yosef, representando a todas las naciones que heredan la desobediencia de un hombre, el primer Adán, pero que un día serán resucitadas por la justicia y obediencia de un segundo Adán, que cambiará la muerte en vida y nos regresará al jardín del Edén, que será lo que veremos representado en el tabernáculo del libro de Éxodo, que sigue en este maravilloso descubrimiento de la Biblia. No te lo pierdas. Descubrimiento número 2. El segundo Adán que da vida. Romanos 5, 12 al 21. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos, por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios,
muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Se cierra la cita. Pidamos al Hijo del Hombre, al postrer Adán, que resucite nuestros huesos secos y nos lleve de vuelta al jardín del Edén. Deuteronomio 30, versículo 1 al 16. En el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé, y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, y si obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas, te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos tan distante para que tengas que preguntar ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Ahora, escucha. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Romanos 10, 8 al 11, en realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. Yeshua. El día de hoy invocamos tu nombre y te rogamos que nos salves de nuestros pecados de muerte y nos regreses a la tierra prometida, a ese jardín del Edén de donde fuimos expulsados, pero que por tu misericordia nos harás volver. Mientras salimos de las naciones rumbo a ese lugar de reposo, ayúdanos a ser como tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y en especial como Yosef, que se mantuvo fiel a ti y en santidad para ser un instrumento de salvación para toda su familia
y para el mundo entero. Te lo rogamos en el nombre del postrer Adán, nuestro Salvador Yeshua. Amén. Esto es simplemente Descubre la Biblia Simple. Si quieres escuchar toda la serie, ve a nuestra página web www.descubrelabiblia.online.